Shalom, shalom, muy buenas tardes. Estamos de regreso con nuestro programa Los Días del Mesías. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes esta meditación acerca de la palabra de nuestro bendito Padre Celestial, Avinu Shemashamayim, bendito sea Él. Y es en esta ocasión la parashá del nombre Jucat. Tengo conmigo el el Humash de ArtScroll. Y voy a leer en unos instantes la parashá. También tengo conmigo el Sidur de ArtScroll, del cual voy a leer unas oraciones en unos instantes. Y también tengo mi Biblia, de la cual vamos a leer del libro de Hebreos, el libro de los Hebreos, y vamos a estar citando pasajes del libro de Esther, Mardocheo. Qué importancia tiene esta porción de la escritura, que uno de los temas principales es lo concerniente a la vaca roja, a la vaca bermeja, de la cual habla esta porción. Y antes de leer, nada más quiero tener que esta parashá nos habla, cuando nos habla de la vaca bermeja, de la vaca roja, sobre todo enfatiza que a través de estas cenizas de este animal puede el hombre ser purificado. Y es aparentemente una contradicción, porque quien llevaba este animal a ser sacrificado se impurificaba, y cuando las cenizas se extraían a través de este sacrificio de la vaca roja, de la vaca bermeja, a quienes era rociada estas cenizas con agua, la persona se purificaba. Entonces tiene aparentemente una contradicción de hacerlo impuro puro y hacer al puro impuro. Y voy a comenzar a leer aquí en el Humash de ArtScroll. Dice: Veidaber Adonai el Moshe, y le habló Hashem a Moshe y a Aarón, y les dijo: Tzotz Hukot HaTorah. Este es el decreto de la Torah, que ordenó Hashem, diciéndole: habla a los hijos de Israel, y que tomen para ti una vaca totalmente bermeja, que no tenga defecto, que no haya sido puesto sobre ella un yugo, y le darán a Eleazar el Cohen, y él la sacará fuera del campamento, y la degollará frente a él. Y tomará Eleazar el Cohen, el sacerdote, de su sangre con su dedo, salpicará hacia el frente del Ojel Moed, del tabernáculo de reunión, su sangre 7 veces. Y alguien incinerará la vaca delante de sus ojos, su cuerpo, su carne, su sangre, junto con su excremento, toda la incinerará. Y tomará el Cohen, el sacerdote, madera de cedro, hisopo, un hilo carmesí, y los arrojará en medio del fuego en el que arde la vaca. Y sumergirá sus vestimentas el Cohen, y lavará su carne en agua, y posteriormente irá al campamento, permaneciendo contaminado el Cohen hasta el anochecer. Y quien le incinera sumergirá sus vestimentas en agua, lavará su carne en agua, y permanecerá contaminado hasta el anochecer. Y reunirá un hombre puro, un ish tahor, un hombre puro, la ceniza de la vaca, y la pondrá fuera del campamento en un makom tahor, en un lugar puro, y será para la congregación de los hijos de Israel salvaguardia, como agua de rociadura, para purificación es. Amén. Hasta ahí voy a leer. Y aquí en el comentario del Humash significa los 5 libros, o la Torah: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Aquí en el comentario dice: la ley de la vaca bermeja es descrita por los sabios como decreto Sot HaTorah, un decreto de la Torah por excelencia, es decir, que está más allá del entendimiento del ser humano. Ello se debe a que el Satanás, o el acusador, que el Señor le reprenda, y las naciones se burlan de Israel, diciendo: ¿cuál es el propósito de este mandamiento? Ante lo cual la Torah afirma que es un decreto de parte del Creador, bendito sea Él, y que nadie tiene el derecho a cuestionarlo. Esto nos lo comenta Rashi. El Rambam también explica, Rabbi Moshe ben Maimónides, explica que este mandamiento en especial despierta la burla de los herejes, debido a que es realizado fuera del santuario, fuera del Beit HaMikdash, del templo, lo que de alguna manera parecería como un intento de congraciarse con las fuerzas espirituales que están fuera del santuario. Y explica que no se debe de tratar de explicar este precepto, dado que Elohim, o Hashem, o el Creador, bendito sea Él nos comunicó sus mejores y más íntimos preceptos en la forma de, por decirlo así,
un beso divino en la intimidad con su amado, entre su amado y su amada. No obstante, resulta axiomático que, puesto que todas las leyes de la Torá son fruto de la sabiduría divina, cualquier incapacidad humana para entenderlas indica una limitación por parte del aprendiz, pero no del maestro. Como lo explicaron los sabios, no hay nada carente de significado o propósito en la Escritura. Y si aparenta ser así, es solamente debido a nuestras deficiencias. Respecto a este decreto de la vaca roja, el rey Salomón, Shlomo HaMelech, dice en el libro de Kohelet, Eclesiastés capítulo 7, verso 23, dice él: dije que sería sabio, mas esto va más allá de mi entendimiento, me rebasa. Acerca de este tema, el Midrash cita el versículo: ¿quién puede sacar algo puro de lo impuro? ¿Acaso no es el Creador? Solamente Él puede hacerlo. Esto es una cita del libro de Job, capítulo 14, verso 4. Y a través de estos comentarios podemos darnos cuenta que el precepto de la vaca roja, de la vaca alazana, de la vaca bermeja, aparentemente las naciones del mundo, ellos siempre se mofan, ellos siempre se burlan del pueblo de Israel, de tener todos estos decretos, estas leyes y todo lo que el pueblo de Israel hacemos, las naciones del mundo que tienen sus propias religiones, sus culturas, sus modas. Ellos no toleran que alguien que ama al Creador del universo, alguien que ama la Escritura, pueda en esta obediencia cumplir con los decretos sin ir más allá de cuestionamientos ilógicos o cuestionamientos irreverentes, cuestionamientos necios, cuestionamientos tontos. Es bueno hacer preguntas, pero cuando buscamos preguntar nada más por contender o por burlarnos, ya no estamos en el papel de aprendiz, en el papel de someternos a nuestro maestro, al que nos enseña. Ya estamos poniendo en tela de juicio todo lo que la autoridad que él representa, de tal manera que tenemos que tener mucho cuidado y no caer en este error de cuestionar todos los decretos y los estatutos que nuestro Padre Celestial nos da a través de su santa y bendita palabra. Y la Escritura nos dice claramente, dice: este es el decreto, Sotz Hukot HaTorah. Este es el decreto de la Torah. Es un huk es un mandamiento que no tiene lógica aparente, no lo podemos entender. Y lo opuesto a un huk, lo opuesto a un mitzvah de estas características, lo opuesto es un mishpat, que también es un mitzvot, es un mandamiento, pero el mishpat es fácil de entender. Por ejemplo, las leyes que todos conocemos, si alguien toma un carro prestado de alguna persona y termina, el Señor nunca permita esto, que termina teniendo un accidente, termina tumbando una verja de un vecino, entonces la persona que pidió el carro prestado tiene que hacerse cargo de todos los gastos. Y todos este tipo de mandamientos o decretos que son fáciles de entender, que tienen lógica, se le conoce como mishpatim. Pero los mandamientos que no tienen lógica, que nuestra mente, como dijo el rey Salomón, esto me rebasa, no lo puedo entender, son hukim, son decretos, son mandamientos difíciles de poder hallarles lógica. Y no es porque no le hallemos lógica que vamos a burlarnos de ellos y decir: ¿por qué el pueblo de Israel usa ese tipo de ropa? ¿Por qué el pueblo de Israel ora estas oraciones? ¿Por qué lo hace a ciertas horas? ¿Por qué lee cierto tipo de literatura? ¿Por qué tantas limitantes en la nación de Israel? ¿Por qué el santuario tiene 10 niveles de santidad para poder llegar? ¿Y por qué? Porque todo es normal tener preguntas, pero tenemos que preguntar con la finalidad de obtener un beneficio y aprender de lo que estamos preguntando. Y la pará adumá, la vaca roja, la vaca bermeja, purifica de contaminación, pero contaminación de muerte. Cuando una persona asiste a un funeral y está en una casa funeraria o en una casa habitación donde está un difunto, todos los que están siendo partícipes de la muerte de esta persona, automáticamente se
impurifica con esta contaminación de muerto. Y el impuro se le llama en el idioma hebreo tamé. La persona que tiene tamé o está en impureza solamente puede purificarse. La purificación en hebreo es tajor. El tamé, para hacerse tajor, tiene que ser salpicado con agua viva, agua corriente, agua que va corriendo, que no está estancada, pero que también tiene una mezcla de las cenizas de la vaca roja. Y esos son los decretos que nuestro Padre Celestial, Avinu Shemashamayim, bendito sea su nombre, le dio al pueblo de Israel para poder el individuo ser puro. Quien está impuro no puede ascender al santuario, no podría ascender a adorar en tiempos que el santuario estaba en pie. El santuario, si usted recuerda, fue destruido en el año 70 de la era común por el Imperio Romano, pero antes del año 70, el libro de los Hechos 21 nos narra, el capítulo 21, el capítulo 22, cómo Saulo de Tarso, él tuvo que entrar al santuario cuando aún no era destruido y traer sacrificios para demostrarle a toda la comunidad judía de Jerusalén en aquel tiempo que él caminaba de acuerdo a la Torá y que no estaba burlándose, no estaba transgrediendo los estatutos y los decretos de nuestro Padre Celestial. Y en el libro de los Hechos nos narra cómo el santuario estaba en pie y los creyentes en Yeshua, casi 30 años después de la resurrección del Maestro, seguían guardando los decretos, los mandamientos de la Torá. Nunca fue abolida, nunca debió haber sido establecido un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento, y debe ser solamente un decreto divino para la comunidad de Israel. Y a través de estar impurificado solamente se podría hacer tajor o puro, siendo salpicado con esta mezcla de agua viva con las cenizas de la vaca roja. Y el no estar en pureza le limitaba de ascender a adorar el nombre que es sobre todo nombre, le limitaba de poder acercarse al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro Padre Celestial, bendito sea Él. Y esto es una limitante muy grande en aquel tiempo, no poder entrar al santuario por estar impuro. Y el pecado no es que alguien estuviera impuro, por diferentes causas puede la persona haber estado impuro, si se le murió un familiar o algunas otras circunstancias de su vida, pero sí es considerado transgresión el saber que estás impuro y no querer purificarte. Eso sí es considerado una transgresión, pero el impuro no podía ascender al santuario. Y hoy en día no existe el santuario, lamentablemente fue destruido ya hace más de 2000 años, en el año 70, por el Imperio Romano, pero hoy en día no existe el Beit HaMikdash, no existe el santuario, solo existen las ruinas en la ciudad santa de Jerusalén, Ir Kadosh Jerusalén, y tampoco existen las cenizas de la vaca bermeja. No existe todo este procedimiento de purificación. Por consiguiente, todo ser humano, sea judío o no judío, está en una condición de impureza. Estamos todos en impureza de muerto, porque de una manera u otra todos hemos sido expuestos a estar cerca de un difunto, y el estar en esta condición de impureza nos limita, en este caso, de poder ascender, que hoy en día no podríamos hacerlo de todas maneras, pero es importante conocer todos estos decretos. El año pasado, noviembre pasado, tuve el privilegio de poder ir a visitar la ciudad santa de Jerusalén, y mi maestro, Joseph Good, de Hatikva Ministries, era quien iba guiando el viaje. Al llevarnos al monte del templo, él nos estuvo mostrando todo lo que es la explanada, se le llama la explanada musulmana, es donde ahorita está el Domo de la Roca construido por encima de esta explanada, que es como una base de concreto. Y cuando uno está caminando alrededor de esta explanada musulmana, no podemos ascender, él nos explicaba, no podemos ascender encima de esta explanada musulmana, porque ascender sobre esos escalones, aunque ahorita está una mezquita musulmana que está literalmente impurificando esa construcción, es el lugar escogido por nuestro Padre Celestial para que su nombre sea exaltado. Y aunque está esa mezquita ahí, de todas maneras hay un grado de santidad sobre el monte, porque es el monte que nuestro Padre escogió para que su nombre sea exaltado y glorificado. Y el grado de santidad, la medida de Kedushá
que tiene ese monte no puede ser quitada por nada ni por nadie de este mundo. Y cuando las personas ascendemos a ese monte, ningún judío puede ascender esos escalones hoy en día. Ningún creyente en Yeshua que tiene temor del reino de los cielos y que conoce todos estos detalles del santuario y de los sacrificios, en este caso de la vaca roja, nadie podemos ascender. Y podemos ver cantidad de turistas que están ascendiendo esos escalones, que entran literalmente al domo de la roca, a esta mezquita musulmana, y se están tomando fotos, se están caminando por ahí. Y para los turistas, a ellos no les importa porque son ignorantes de estas leyes, de estos decretos. Pero quienes conocemos un poco o mucho acerca de todas estas limitantes, nos limitamos de poder ascender a ese lugar geográficamente santificado. Y es muy importante todo esto porque nosotros en algún tiempo de nuestra vida o en el mundo venidero tenemos que ascender a la santa ciudad de Jerusalén y conocer todas estas cosas que seguramente nuestro amado Mesías explicará cuando Él regrese. Pero si desde hoy en día podemos nosotros ser instruidos y entender todo esto, nos ayudaría grandemente en nuestra fe y en nuestro caminar conociendo todas estas cosas. Hay una diferencia entre conocer geográficamente por no pisar lugares santificados y espiritualmente. En otras palabras, muchos de nosotros tal vez digamos, nunca voy a poder viajar a las tierras de Israel, a Eretz Israel, y subir al monte de la santidad. Y no debemos decir que nunca, porque si el Eterno nos lo permite, podemos hacerlo cuando Él nos invita, porque Él es la casa de Él. Y a quien Él quiere, Él invita de acuerdo al tiempo que sea necesario para que la persona vaya geográficamente. Pero espiritualmente, las cenizas purifican, y al igual que la sangre del Mesías purifica. Y si nosotros leemos en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, verso 13, voy a leer a partir del verso 13, y dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada sobre los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Elohim, limpiará sus conciencias de obras de muerte para que sirvan al Elohim viviente. Así que por eso es mediador de este nuevo pacto, Brit Hadashah, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo el primer pacto, los que ahora son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Aquí este versículo en el libro de los Hebreos nos está hablando directamente acerca de la pureza o de la manera como limpia los sacrificios y la ceniza de la becerra. Las cenizas de la vaca roja rociada sobre los inmundos santifica para la purificación del cuerpo, del guf. Y en unos minutos vamos a hablar la importancia de la festividad de Purim, cómo en esta festividad está directamente relacionada con la vaca roja y con la resurrección de entre los muertos. Pero las cenizas de la vaca rociadas sobre los impuros santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Y si hemos dicho al principio que el sacrificio de la vaca roja para obtener estas cenizas es un huk, es un mitzvot, es un mandamiento que no tiene lógica, ¿cuánta gente en el pueblo de Israel que pudiera leer este versículo y leyera cuánto más la sangre del Mesías, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará sus conciencias de obras de muerte? Y solamente las cenizas de la vaca roja mezcladas con agua viva purificaban de muerte para poder la persona ser pura, tajor. Y lo que acabo de leer en el libro de los Hebreos podría entenderse también como un huk, un mandamiento, un decreto que no tiene lógica, que un hombre se ha puesto sobre un madero, se ha privado de su vida, y que esa sangre que él está derramando sobre ese madero pueda ser rociada y traer pureza y dar vida eterna literalmente a los que creen que él es el enviado
del Padre. ¿Quién podrá entender esto? ¿Tendrá esto lógica? Y la gente no lo podría entender. El judío tradicional no lo puede entender, no lo quiere entender. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que no tiene lógica. Si acerca de la vaca roja, el rey Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, que cuando pidió a nuestro Padre Celestial, dijo, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón dijo, Padre, dame sabiduría para poder guiar a este pueblo. Y nuestro Padre Celestial le dijo, por cuanto no pediste riquezas y pediste sabiduría, te daré sabiduría como nunca ha tenido ni tendrá ningún hombre sobre la faz de la tierra, y además te aumentaré riquezas como nunca antes nadie ha tenido ni tendrá. Y si a este hombre sabio no entendía el decreto de la vaca roja, ¿cómo podrá un hombre terrenal, un hombre religioso, en este caso un judío ortodoxo o un no judío como usted y como yo, encontrarle lógica a que un hombre enviado de nuestro Padre Celestial, en este caso el Mesías, pueda ser puesto sobre un madero y que la sangre de él pueda purificar a los impuros? Esto carece de lógica, mas sin embargo muchos de nosotros lo creemos con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y si creemos en ese decreto, ¿cuánto más debemos también nosotros creer en los decretos de la vaca roja y las cenizas y el agua siendo esparcidas sobre los impuros para poder traer pureza? Qué importante es esta lectura de la vaca roja, la impureza de muerto. A esta impureza de ser contaminado por haber estado bajo un mismo techo donde hay un difunto, se le conoce en el idioma hebreo como Tumá Met, y es la madre. En el idioma hebreo decimos Abot, Abba, Tumá, el padre o el padre del padre de todas las contaminaciones. Si lo tradujéramos a un idioma, una frase coloquial, diríamos, es la madre de todas las impurezas, el ser contaminado de muerto. Y el impuro solamente puede purificarse cuando se le rocían las cenizas de la vaca roja. Y esto es lo que nos enseña esta lectura. También el libro de los Hebreos, en el capítulo 6, del verso 4 al 6, hablando de los Hukim, Hebreos capítulo 6, verso 4 al 6, dice acerca del sacrificio del Mesías, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron de este don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu de Santidad, y asimismo probaron la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero, es imposible que cuando estos recaen y pecan voluntariamente, sean nuevamente renovados para arrepentimiento. Es imposible que crucifiquen de nuevo para sí mismos al Hijo del Creador del Universo, al Hijo de Elohim, y lo expongan a vituperio. Este versículo de Hebreos capítulo 6 va de la mano con la vaca roja, porque quien ha sido purificado, quien ha sido limpio, tiene que ser sumergido también en el mikvah, tiene que ser rociado con esta mezcla de agua viva con cenizas de la vaca roja, y tiene que esperar hasta que el sol se ponga para poder ser declarado como puro. Pero una vez estando ya limpio y volvemos a transgredir voluntariamente, es imposible que en este caso la sangre del Mesías, que limpia de acciones de muerte, limpia de toda acción que trae como consecuencia muerte espiritual, es imposible quien ya ha entregado su vida al Creador del Universo por medio de entender que el Hijo de él, el Mesías, Yeshua, viene y le limpia si uno se arrepiente y sigue pecando voluntariamente. Dice aquí el libro de los Hebreos, es imposible quien está pecando voluntariamente, es imposible que pueda ser nuevamente purificado, y que porque está exponiendo a vituperio al Hijo de Elohim nuevamente. Es como si lo volviera a estar sacrificando, poniéndolo sobre el madero. Y la persona impura está limitada de hacer ciertas cosas. En el caso de la vaca roja, quien estaba declarado como impuro, sabía que estaba impuro, no podía subir a adorar y tampoco podía ser partícipe de ciertos alimentos santificados. Y la verdadera transgresión de la persona que está en impureza es querer hacer cosas permitidas sabiendo que él no está en la condición de poder hacer estas cosas. Pero estando el impuro,
estando en impureza e ignorando voluntariamente o pecando voluntariamente, ignorando los mandamientos de nuestro Padre Celestial, esta persona que dice haber ya entregado su vida en servicio al reino de los cielos, quien dice haberse arrepentido y que ahora conoce al Mesías y que el nombre del Eterno ha sido invocado sobre él y transgrede voluntariamente los mandamientos, en su mente él cree que es puro por su fe o por lo que él cree, pero en realidad es tamé, es impuro por su manera de comportarse y por no dar testimonio a que hay una Torah bendita, hay una escritura que tiene santidad porque salió de la boca del Eterno, bendito sea su nombre. Y cuando los seres humanos transgredemos voluntariamente y no nos santificamos, en realidad no estamos haciendo otra cosa sino que exponiendo nuestra vida y no poder tener perdón por estas transgresiones. Es algo muy serio. En otras palabras, es como querer entrar al santuario sin haberse purificado en aquel tiempo con las cenizas, y en este tiempo espiritualmente querer entrar sin arrepentimiento. ¿Cómo podemos nosotros decir que queremos acercarnos al Rey de la Gloria, entrar al santuario de la gloria, al trono de la gloria y hacer oraciones si no nos arrepentimos y estamos constantemente exponiendo al Hijo de Elohim a vituperio? Si nosotros estamos haciendo con esta conducta, este tipo de acciones, no estamos haciendo otra cosa sino querernos burlar del creador del universo, y la escritura nos dice claramente que él no puede ser burlado. Así es de que tenemos que tener mucho cuidado de transgredir voluntariamente. La impureza de muerto, el tamé met, como le decimos en hebreo, se le conoce como el padre de todas las impurezas, yo lo traducía como la madre de todas las impurezas. Y si la muerte entró al mundo por un pecado y por esta transgresión vino la muerte, entonces el pecado se origina con la desobediencia, y un ser humano puede ser engañado cuando desobedece y él cree pensar estar en lo correcto, pero si de acuerdo a los decretos de nuestro Padre Celestial no está cumpliendo con lo que Él nos manda, entonces estamos siendo puestos en tentación, y la tentación es hacer creer a alguien que está practicando la verdad, y cuando esta verdad en realidad es una mentira, es una tentación, y es lo que el ser humano debemos de tener cuidado de no transgredir. Y esta transgresión, este pecado, la muerte que entró a este mundo, se origina precisamente cuando la serpiente viene a engañar a la primer pareja en el huerto del Edén. Y precisamente en el capítulo 3 del libro de Génesis, en Bereishit, en el capítulo 3, en el verso 11, desde el capítulo 3, en el verso 1, dice: la serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo que Hashem había hecho, y le dijo a la mujer: quizás les dijo Elohim, no deberán comer de ningún árbol del huerto. Y la mujer le dijo a la serpiente: del fruto de cualquier árbol del huerto podemos comer, y del fruto del árbol que está en el centro del huerto, dijo el Creador, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente le dijo: ciertamente no morirán, porque el Creador sabe que el día que coman de él, sus ojos se abrirán y serán como Elohim, conocerán el bien y el mal. Y voy a irme hacia el verso 11. Ya después de que ellos probaron y desobedecieron, el verso 11 dijo: y él le dijo: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y la segunda pregunta dice: ¿acaso has comido del fruto del árbol del cual te ordené que no comieras? Y esta pregunta, cuando el creador del universo les dice: Atá Hamán Ha'etz, dice: ¿acaso has comido? Y esta frase tiene implícito el nombre de Hamán. El nombre de Hamán, si usted recuerda, es el personaje perverso que viene en el libro de Esther. Y este hombre, Hamán, quería, literalmente su plan era destruir al pueblo de Israel. El carácter de Hamán es traer aniquilación, traer destrucción. Es la tarea de aquel perverso hombre que su nombre se ha borrado, Hitler, trató de hacer con el pueblo de Israel, con todos los judíos, y es también lo que Esaú ha tratado de hacer, es lo que Amalek ha tratado de hacer. Todo este linaje
de maldad, de engaño, de transgresión, de muerte, es la tarea que ellos han tratado de hacer. Y la pregunta de los sabios de Israel es: ¿dónde se origina esta perversión de darle muerte al pueblo de Israel? Y la respuesta es en este capítulo 3, versículo 11, dice: ¿acaso has comido atá Hamán? Y ahí es donde se asoma, ahí es donde se presenta este perverso Hamán. En otras palabras, cuando el ser humano transgrede los mandamientos de nuestro Padre Celestial, Hamán, aparece el enemigo, aparece el Satanás, el acusador, Amalek, aparece Esaú y trata a través de la tentación traer muerte al mundo, trata de traer muerte a la creación de nuestro Padre Celestial. Hamán es descendiente de Amalek, desciende Amalek a su vez de Esab y son mensajeros de muerte, Hamán es este individuo que emitió un decreto, en el idioma hebreo es una getzeira, una getzeira para aniquilar totalmente al pueblo judío, al pueblo de Israel, Knesset Israel, la asamblea del pueblo de Israel. Este hombre trataba de destruirla totalmente, y esto sucedió precisamente en el libro de Esther, en la ciudad que se llamaba Shushan. Y este nombre Shushan es muy importante, lo vamos a estar tocando constantemente en esta lectura al final, pero la entrada a Shushan, a esta ciudad, se le llama la puerta de Shushan, Sha'ar HaShushan, es la puerta a esta ciudad, es la puerta a través de la cual podemos tener acceso y conocer que existe una conexión entre Purim, la fiesta de Purim, entre el libro de Esther y esta parashá que tiene que ver con la pará. Precisamente la festividad de Purim también tiene implícito pará adumá. La vaca roja tiene conexión con la festividad de Purim, y entre los eventos que suceden en esta ciudad de Shushan, y la que es precisamente la puerta a través de la cual la vaca roja era llevada hacia el monte de los olivos del santuario del Beit HaMikdash. Este animal, esta vaca roja, tenía que, a través de un puente que se construía para esta ocasión, tenía que ser esta vaca cruzada del santuario hacia el monte de los olivos, donde iba a ser incinerada, pero la puerta a través de la cual salía del santuario se le conoce como la Sha'ar HaShush, la puerta de Shushan. Qué importante que es la vaca roja, está cruzando por la puerta de Shushan, en otras palabras, está entrando al lugar de impureza, está entrando, saliendo de un lugar de pureza, que es el Beit HaMikdash, entrando en sentido figurado a la ciudad de Shushan, donde se ha decretado muerte para todo el pueblo de Israel, para todos los judíos, a través de este perverso Hamán, que viene en la pregunta que hace el Eterno: ¿acaso has comido del fruto del árbol? Y esta vaca roja cruza por la puerta de Shushan. Se le conoce como la puerta de Shushan porque a los costados de esta puerta, de esta entrada hacia el santuario, había sido tallada la ciudad de Shushan, como un recordatorio de esta puerta y de la importancia de la vaca roja en conexión con el Beit HaMikdash, con el santuario. Y por ahí cruzaba esta vaca roja. Esta vaca roja no es otra cosa sino el tikkun, la reparación del pecado del becerro de oro, Egel HaAsab, y salió el becerro de oro, esta vaca roja, cruza por la puerta Sha'ar HaShushan y sale hacia el monte de los olivos, donde va a ser incinerada. Pero volviendo a la ciudad de Shushan, ahí en Shushan se emitió esta getzera, este decreto de muerte, y no solamente el libro de Esther nos enseña que en esta ciudad hubo un decreto de muerte. Cuando un decreto, una sentencia de muerte es emitida de parte de la máxima autoridad, quien va a ser expuesto a que se cumpla, literalmente puede considerarse muerto. El pueblo de Israel, el pueblo de Israel, se consideraba literalmente muerto, porque ya Hamán había emitido este decreto y el rey le había sellado con su anillo esta geizera para que fuera aniquilado el pueblo de Israel. Y usted puede leer el total del libro de Esther y darse cuenta que al final quien termina siendo muerto es el perverso Hamán, y quien termina con vida en abundancia es el pueblo de Israel. Esta paradoja de muerte y vida la aprendemos precisamente en la festividad de Purim. El Beit HaMikdash es la fuente de vida eterna, es donde emana la vida, y la ciudad de Shushan es donde querían, a través de esta sentencia de muerte,
acabar con todo el pueblo de Israel, y terminan viviendo, y quien quería matarlos termina siendo puesto sobre este árbol, sobre este eitz, sobre este madero, de tal manera que el probar del árbol del conocimiento del bien y del mal que Eva probó y le dio a probar a Adán, trajo muerte a la creación. Y la altura del árbol del conocimiento del bien y del mal, dicen los sabios de Israel, es precisamente 49 palmos. 49 palmos, porque la altura del poste donde Hamán quería totalmente desaparecer al pueblo de Israel, donde él quería matar a todo el pueblo de Israel y donde él terminó siendo muerto, este madero tenía una altura de 50 palmos, 50 amot, y el número 50 en el idioma hebreo es la letra nun, que es como la N, la letra nun, de tal manera que la medida de 50 amot se le conoce a esta puerta, cruzar por tratar de entender todos estos secretos. Nada más estoy tocando por encima temas de grande profundidad, pero el poder nada más ver por encima todos estos asuntos o temas que tienen que ver con la vaca roja, con muerte, con vida, con el santuario, con Purim, es cruzar por la puerta número 50, la puerta de total entendimiento, Sha'ar Hanuná, la puerta del entendimiento, el de entender los secretos que hay detrás de todos estos escritos. Hamán quiso burlarse de la humanidad y del árbol del conocimiento del bien y del mal, y terminó él siendo colgado encima de este árbol. El número 50 denota plenitud, como 7 por 7 el Pentecostés. Al siguiente día es plenitud, cuando se derrama el Ruach HaKodesh, o el Espíritu de Santidad, sobre el pueblo de Israel. Y la quejilá del Mesías es literalmente establecida cuando el Espíritu es derramado en el libro de los Hechos capítulo 2. Y entender todo esto es tener un entendimiento de la puerta número 50, de la Nun, 7 por 7, 49, es ir más allá de lo natural. El número 7 representa perfección en esta vida presente, pero más allá es el número 50, es cruzar por esta puerta de entendimiento, de tal manera que Hamán, Amalek, Esab fueron colgados sobre este árbol, sobre este madero. La muerte fue literalmente vencida, y el pueblo de Israel es vida. Y querer aniquilar al pueblo de Israel es querer quitar la vida de este mundo, es querer quitar la verdad, es querer quitar a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, es querer deshacer los pactos, querer nulificar la obra del Mesías. Y esto es lo que querían hacer estos perversos, Hamán, Amalek y Esab. Y la serpiente, Hamán, Esab, Amalek, hubiera logrado destruir a la comunidad de Israel, a Knesset Israel, y hubieran creado un vacío, un daño en la creación. Quitar la verdad, quitar la esposa del Mesías, es dejar sin familia al creador del universo. Y esto es lo que estos perversos querían lograr a través de estas acciones. La serpiente, Hamán, Amalek, Esaú, y el árbol de la vida, Eitz Lehai, el árbol de la vida es el antídoto. El árbol de la vida es representado por el Mesías, que en el idioma hebreo decimos Moshiach Sekeinu. El Mesías es nuestra justicia, justicia nuestra. Y tener este entendimiento del Mesías se le conoce como un Yesod Olam, el fundamento de toda la creación. Y el antídoto, el árbol de la vida es el antídoto en contra de la transgresión contra al haber probado del árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida representa al Mesías, pero también en este caso el antídoto en el libro de Esther es precisamente Mardoqueo. Mardoqueo en el libro de Esther es un prototipo perfecto del Mesías. Mardoqueo es de la tribu de Benjamín, viene descendiendo de la línea de nuestra madre Rachel, pero no solamente es benjaminita. El libro de Esther lo identifica como Mardochai Hayehudí, Mardoqueo el judío, de tal manera que ser judío en este caso tiene implica un rango de espiritualidad que muchos no entendemos. Nada más no significa decir, es que judíos de la tribu de Judá, o judíos son los que nacieron en Israel. El decir la palabra judío va más allá de lo que nosotros podemos entender. ¿Y cuál es la raíz? Podemos hacernos esta pregunta: ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el shoresh, la raíz
del nombre de Mardoqueo. Los sabios de Israel nos dicen en el Targum que su nombre es Mordajai, y estas palabras, si las traducimos, significa el incienso, el ketoret, el incienso que se usaba a diario en el servicio del santuario, en el Beit HaMikdash. Precisamente el nombre de Mardoqueo está implícito, Mardojai, el incienso está implícito en el servicio del santuario, y en el idioma hebreo el incienso también se dice ketoret, y ketoret es lo que preserva la vida. Se usaba todos los días en el abodá del Beit HaMikdash, en el servicio del santuario. Y una pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo es que en Purim el ketoret, Mardoqueo, se quita el disfraz y al final se ríe de Hamán? Mucha gente hoy en día dice, yo no celebro Purim porque ¿qué es eso de estarse disfrazando y ponerse disfraces? Esas son cosas del mundo, tiene que ver con cosas de este mundo. En realidad, ni siquiera las personas que tienen este tipo de opinión, ni siquiera tienen idea de la profundidad de celebrar la festividad de Purim. Purim literalmente es cuando el cuerpo que estaba decretado que muriera el pueblo de Israel, cada uno de los judíos debían haber muerto en el libro de Esther, y podemos ver que vencieron a la muerte. La fiesta de Purim significa vida entre los muertos, significa resurrección de entre los muertos, y es cuando el cuerpo se levanta de entre los muertos y se le da vida eterna. El ketoret, el incienso, representa que literalmente Mardoqueo, el incienso, el ketoret, Mardojai, él literalmente se quita el disfraz y le enseña a Hamán quién está a cargo, a quién es favorecido de parte del Eterno para poder vivir de entre los muertos. En otras palabras, nadie en este mundo puede decretar quién vive o quién muere, sino el creador del universo. Y ketoret, el incienso, está formado de diferentes especias. A las especias le llamamos besamim, y es precisamente en la ceremonia al final del Shabbat, en Havdalah, cuando nosotros podemos aprender acerca de Mardojai o Mardoqueo. Tengo aquí conmigo el Sidur de ArtScroll, y este Sidur en la página 34 y 35 nos habla acerca del ketoret, y viene una oración antes de leer del incienso y dice: eres tú, Hashem, nuestro Elohim, delante de quien nuestros antepasados quemaron las especias del incienso cuando el santo templo, el Beit HaMikdash, estaba aún en pie, tal cual tú les ordenaste a través de Moshe, tu profeta, según está escrito en tu Torá. El libro de Éxodo, capítulo 30, del 34 al 36, dice: y Hashem le dijo a Moshe: toma besamim, toma especias, estacte, uña aromática, galvano, especias y olíbano, todas por un mismo peso, y fabricarás con ellas el ketoret, el incienso. Usted lo puede leer con más detalle en su casa. Nada más quería hacer alusión de la importancia de las oraciones que vienen en el Sidur, porque mucha gente dice, es mucho leer, es mucha liturgia. En realidad, si no leemos, nos estamos perdiendo de información que abre el entendimiento, en este caso, para entender de la vaca roja, entender de Mardojai, de Purim, entender de Hamán, de Amalek, de muerte, de vida. Pero el ketoret es formado de especias, de besamim. Las especias y el aceite literalmente traen vida al creyente. El gozo, simjá, de poder ser hijo del creador del universo, de ser parte de Knesset Israel, de la comunidad de Israel, de ser un israelita que con honra, que no se avergüenza de conocer o de ser hijo del creador del universo, de conocer al Mesías Yeshua, de conocer al Mesías Yeshua, y a través de Mardojai, que es un tipo, una representación perfecta del Mesías, el ketoret, Mardojai o el Mesías, que tiene un olor de vida eterna. El libro de Corintios, se puede leerlo, que para los que se salvan somos olor de vida, pero para los que se pierden somos olor de muerte. Pero Mardojai y también el Mesías es quien, el ketoret, el incienso, es quien vence a la muerte, y esto trae literalmente gozo. El libro de los Hebreos, capítulo 12, en el verso número 2, nos habla de este gozo, y yo se lo voy a leer. Dice Hebreos capítulo 12, verso 2,
Dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Yeshua, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, simja, sufrió el madero, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y por esto se sentó a la diestra del trono de Elohim. Reduzcan pues sus pensamientos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no se cansen en su ánimo ni desmayen, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y el Mesías, por el gozo puesto delante de él subió al madero, él subió a la cruz, sabiendo que si él obedecía y vencía a la muerte, porque en él no había pecado, en él no había muerte, él es perfecto, santo, dice el libro de los Hebreos, porque este sumo sacerdote nos convenía, que era santo, puro, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, y solamente él podía vencer a la muerte y traer vida a los que estaban sentenciados a la muerte. Y con esto podemos entender que Hamán, Amalek y Esab no toleran el Ketoret, no toleran el incienso, no toleran la Torá, no toleran la liturgia, no toleran al Mesías, no toleran a Mardochai, no toleran la vida de entre los muertos. Ellos no pueden tolerar que alguien encienda una luz para terminar el Shabbat, no pueden tolerar que abramos un frasco de especias y lo olamos, y no pueden tolerar que santifiquemos el fruto de la vid y podamos decir lejai, vida, porque literalmente estamos viviendo cuando todo el mundo prefiere morir. Los que amamos la Torá, los que amamos el reino de los cielos, los que amamos al Mesías, los que amamos los Hukot, los mandamientos, los que amamos los Mishpatim, literalmente estamos declarando que vivimos en medio de la muerte. El Mardochai, el incienso, representa la letra Hei, y Esther, la reina Esther Hamalka, ella representa la letra Nun, de tal manera que si unimos estos dos personajes, Hei a Nun, podemos nosotros formar la palabra Hein, que significa gracia. ¿Por qué? Porque Esther halló gracia delante del rey, y de esta manera pudo tanto Esther como Mardochai, que representan al Mesías y representa a la reina Esther, a la Kehilá, a la congregación, la esposa del Mesías, la esposa del Cordero, literalmente por medio del Cordero y por medio de la reina Esther viene la gracia, Haim, la Hei y la Nun, y cruzar por la puerta de Shushan, Sha'ar HaShushan, el que la vaca roja cruce por la puerta de Shushan y cruce hacia el monte de los olivos. Esto significa entender que cuando usted y yo entendemos lo que es vida entre los muertos por medio del Mesías, en realidad esta puerta Shushan, Sha'ar HaShushan, se convierte de la puerta de Shushan en Sha'ar Elión, en una puerta eterna, en una puerta grande, en una puerta que está amplia y alta para que usted y yo podamos entrar. Se convierte puerta de Shushan en puerta de Sha'ar HaElión, que también podemos llamarle Sha'ar Hanun, Sha'ar Hanuná, la puerta que nos lleva al número 50, al entender la plenitud de la gracia de vivir entre los muertos. Y precisamente el libro de Apocalipsis, creo que es en el capítulo 3, lo voy a buscar para podérselo leer. El libro de Apocalipsis nos está hablando también de esta puerta, y todo lo que tiene lugar en el libro de Apocalipsis sucede en el día del Señor, en el Shabbat milenial. Y precisamente nos dice en el capítulo 3, verso 19, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta. Yo estoy en la puerta. ¿En cuál puerta está? En la puerta del reino de los cielos. Él está de pie en la Sha'ar HaElión, o en la Sha'ar Hanuná, en la puerta grande, la puerta alta. Ahí está el Mesías de pie. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y aquel que oyere mi voz y abriere la puerta, o entrar a través de esta puerta, yo entraré juntamente con él y cenaré con él y él conmigo. Está abierta la puerta, entraré con él y
estaremos juntos y cenaremos, nos sentaremos a la mesa, él conmigo y yo con él. Dice el verso 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. 7 congregaciones habla el libro, precisamente el libro de Apocalipsis. Cuando nosotros nos convertimos en nuestra fe al Mesías, en realidad nos estamos convirtiendo en Ketoret, nos estamos transformando en incienso. Literalmente estamos llevando vida, aceite, especias, olor a este mundo de muerte, a este mundo de oscuridad, a este mundo lleno de tristeza. Cuando usted y yo somos hechos partícipes de la vida del Mesías, nos convertimos en incienso como Él es incienso. Somos como Mardochai, somos las especias que traen buen olor donde hay muerte. Y literalmente estamos a la puerta juntamente con Él y podemos entrar y comer juntamente con Él, estar a la mesa con el Hijo de Elohim y ser partícipes de esta gracia, de esta misericordia, de esta Hein, esta gracia que es precisamente la combinación de Mardochai y Esther. Todos estos temas acerca de la vaca roja y lo que acabo de explicarle nada más a grosso modo lo que tiene que ver con el sacrificio de la vaca roja, de la pará adumá, el rociar las cenizas de la vaca sobre los impuros, mezclada con agua viva, y que la persona que estaba impura literalmente se purifique, y que aquellos que sacrificaron la vaca, los sacerdotes que participaron en todo este abodá, en este servicio, se impurifican y tienen que purificarse después de haber sido ellos expuestos a impureza. Toda esta aparente contradicción tiene un mensaje muy profundo. Nos enseña acerca del Mesías, de su obra de redención. Nos enseña acerca de la festividad de Purim, como ya lo expliqué. Espero que usted pueda leer el libro de Esther con detalle y poder ver cómo se plasma la obra de Ish Tahor, este hombre puro que era quien solamente podía salpicar de esta mezcla. Ish Tahor. ¿Quién es este Ish Tahor? ¿Quién es este hombre puro? Pues es precisamente el Mesías. Él es el Ish Tahor. Él es el hombre que está lleno de pureza y puede purificar a los que están impuros por medio de la fe, por medio de la santa y bendita Torah. Él puede hacerlo. Él puede darnos literalmente vida de entre los muertos. Y espero que toda esta meditación acerca de la parashá de la vaca roja, para Adumá, de este hukot, de este huk, de este decreto, y toda esta meditación pueda ser de bendición para usted y para toda su familia, que en este día de Shabbat, que ya está a punto de llegar a nuestras puertas, y que podamos cruzar por esa Sha'ar Elión, por esa puerta de lo alto, y podamos sentarnos a la mesa, como nos lo dijo el maestro en su última participación con sus discípulos, que habiendo partido el pan y habiendo probado de la copa, dijo: no volveré a probar del fruto de la vid hasta que lo pruebe nuevo con mi Padre en el reino de los cielos. Y él dijo: hagan esto en memoria de mí. Y él nos está diciendo que recordemos todas las cosas. Hacer memoria de él no significa nada más tener un buen recuerdo de las palabras y los decretos del Mesías, sino que significa literalmente, él está diciendo: he aquí que yo estoy con ustedes en la mesa. Hacer esto en memoria de mí significa cuando te sientas a la mesa, cuando sirves el vino sobre la copa, cuando levantas la copa con tu mano derecha y glorificas al Creador del universo por el fruto de la vid, cuando partes del pan, cuando levantas el pan y haces tu oración de santificación, cuando pones tus manos sobre tus hijos y los bendices, y cuando alabas a tu esposa con esos versículos, ese acróstico que viene en el libro de Proverbios capítulo 31, y cuando toda tu casa se llena de esta luz inmensa, literalmente estás ya cruzando
por la puerta Sha'ar Elión, ya cruzaste por la Sha'ar Hanuná, la puerta número 50, y tu entendimiento está hallando lucidez, está hallando claridad, y literalmente el Hijo de Elohim, el Espíritu de Santidad, el Ruach HaKodesh, los ángeles del cielo están en nuestra mesa, están en nuestra casa, y ellos dan testimonio de que hemos creído y que tenemos un entendimiento santificado y purificado por medio del Mesías. Que tenga usted un Shabbat lleno de fortaleza, lleno de abundante Shalom, y que el Rey del Universo pueda estar con usted a la mesa en este Shabbat. Shabbat Shalom.